A ver, una cosa que hay que puntualizar aquí en la política de curso, donde dice texto. Ahí hay un texto que es de referencia para el programa del curso, ¿ya? Pero el curso se lo puede seguir con cualquiera de esos otros libros que están ahí en las referencias, ¿ya? Especialmente los libros que digan ingeniería termodinámica, ¿no? Más que los de termodinámica clásica, ¿no? Y otra cosa importante que dice aquí es que necesitan las tablas del vapor. Las tablas del vapor. De Keenan y Keyes. Hay otras tablas también que vienen en algunos libros. Unas son copias de estas, ¿ya? Y es importante, cuando uno está resolviendo un problema, indicar qué tabla se está utilizando, ¿ya? Como recomendación, es importante que tengan las tablas todos los días que tengamos clase de termodinámica. Habrá un día que la usemos, otro día no la usemos, ¿ya? Pero es importante que las tengan cuando hablemos de la... Hoy vamos a decir algunas cosas de la tabla, ¿ya? Esas tablas desde hace unos años se encargaba, hoy no sé si se sigue encargando de imprimirlas la Asociación de Estudiantes, ¿ya? Estas tablas, aparte de las propiedades del vapor de H2O, tienen información de otras sustancias, especialmente las sustancias refrigerantes de uso más frecuente que nos van a servir para resolver los problemas en los exámenes, ¿no? Entonces esas tablas en realidad ya son más allá que tablas del vapor, son tablas termodinámicas, pero hay que tenerlas, ¿ya? Estas tablas son herramientas que aparecen cuando se comienza a utilizar las sustancias reales. La sustancia ideal, vimos la clase pasada, la sustancia ideal pues tiene una ecuación de estado muy simple, ¿no? ¿Ya? La ecuación de estado de las sustancias reales, las ecuaciones de estado son expresiones un poco más complejas, son expresiones dadas en términos expresados en series, en función de temperatura, tienen unos coeficientes cuyos valores dependen del rango de presiones en que estemos trabajando, o sea, son y dan una cierta aproximación para cada estado de la sustancia real, ¿ya? Entonces tienen un manejo un poco tedioso, un poco complicado. Entonces ahí fue que apareció para ingeniería el uso de las tablas de propiedades, ¿no? Entonces las tablas de propiedades se construyen a partir de ciertos puntos de estado en donde se pueden medir las propiedades de la sustancia y a partir de esos puntos se comienzan matemáticamente a construir los valores que están tabulados, ¿ya? Entonces, para construir las tablas, estas tablas o cualquiera otra tabla, tiene que haber un punto de referencia. La tabla nos da valores medidos a partir de esa referencia, y esa referencia no es el cero absoluto. Si yo establezco que aquí sea el cero absoluto y tengo un estado de la sustancia que está en este nivel, entonces yo puedo medir el valor de esta propiedad
en forma absoluta de esta manera. ¿Ya? La presión, la temperatura, la entropía, la entalpía, cualquiera de las propiedades. ¿Ya? Pero el problema es el poder lograr el cero absoluto, por un lado. Y segundo, que la ventaja es que en ingeniería nosotros medimos o usamos las propiedades para medir cambios de las propiedades. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener una tabla que tenga una referencia que no es el cero absoluto. Por ejemplo, esta. Esta que sea la referencia arbitraria. Entonces, en ese mismo estado, yo voy a medir esa propiedad, póngale que sea X. Aquí le voy a poner X1. ¿Ya? Entonces, el valor que me va a dar la tabla, ¿no? Ya va a ser un valor que no va a ser igual al valor absoluto. Y debiera ser un valor que está medido como un delta del cero absoluto acá, y en este caso un delta de aquí a acá. Entonces, como los valores aparecen a tal presión y a tal temperatura, parecen que fueran absolutos, ¿no? Los valores de las tablas. Dice tal presión, tal temperatura, y le dicen el volumen específico es tanto, la entropía es tanto, la entalpía es tanto. ¿Ya? Pero están medidos a partir de una referencia arbitraria. Es decir, que en realidad lo que se está haciendo cuando le ponen el valor de una propiedad, por ejemplo, el volumen específico, le dicen vale tanto para tal presión y temperatura, en realidad están midiendo el cambio desde la referencia arbitraria hasta acá. Pero la tabla no pone delta. Pero nosotros debemos entender que todos estos valores que están aquí en las tablas están medidos a partir de la referencia arbitraria hasta este estado que está aquí, hasta este valor de presión y temperatura. Entonces, como parece que fueran valores absolutos, decimos que la tabla contiene valores pseudo absolutos. O sea, que parecen absolutos, ¿no? Son valores pseudo absolutos. Entonces, cuando vean que la tabla tiene valores pseudo absolutos, es porque están medidos a partir de una referencia arbitraria. Y la referencia arbitraria es la misma, ¿no? Para todos los casos. En el caso de las tablas de Keenan y Kiss, la referencia arbitraria es que la entropía del líquido saturado a 32 grados F y la entalpía del líquido saturado a 32 grados F son cero. Entonces, a partir de ahí comienza a sacar los valores hacia la derecha y vamos a ver que en la tabla hay partes donde hay valores de estas propiedades negativos. Es decir, ya en ese momento que vemos negativos, quiere decir que no son absolutos. ¿Ya? Los están midiendo los valores de ahí para, y hay valores que pueden medir de aquí para abajo, ¿no? Entonces, supóngase que tenemos ahora una tabla que tenga otra referencia. Si tengo otra tabla que tiene otra referencia y el estado es el mismo, ¿ya? Entonces, el mismo, o sea, la misma presión y a la misma temperatura. Entonces yo mido desde esta referencia arbitraria esa propiedad, ¿ya? Y entonces me va a dar un Y1, pongámoslo así. Entonces fíjense que ese valor en esa otra tabla va a ser diferente. Entonces hay que tener presente esto porque puede ser que usted dice, para esta sustancia la entalpía a tal presión y temperatura son tantos BTU por libra. Y resulta que por acá hay un valor diferente. No es que está mal, lo que pasa es que tiene que especificar qué tabla usó. Hay que decir, ¿usted las tablas de Keenan y Kiss o usted tales tablas? No, porque las referencias son diferentes. Ahora, supongamos que este es el estado 1 de la sustancia y que la sustancia experimentó un cambio de estado. Es decir, ocurrió un proceso y pasó al estado 2. ¿Ya? Entonces, en el estado 2, desde aquí,
yo voy a medir esta propiedad ahora, tiene este valor, x2. ¿Sí ven? ¿Ya? Si estuviera usando la otra tabla, el valor de esa misma propiedad me va a dar este otro valor. ¿Sí ven? Son valores diferentes. ¿Ya? Pero, como les decía, lo que a los ingenieros nos interesa son los cambios que ocurrieron en el proceso. Entonces, los cambios que ocurrieron en el proceso son estos de aquí. Este delta. Y ese delta, miren, si aquí fuera el valor absoluto, pónganse que este es el valor absoluto desde acá, de Y. Este de aquí, este delta, debe ser igual para todos los casos. Delta X debe ser el mismo que delta Y, etcétera. Entonces, lo importante es que no importa la tabla que yo esté utilizando. Cuando yo doy los valores para un estado, pueden ser diferentes de otra tabla que tenga otra referencia. ¿Ya? Lo que sí no puede ser diferente de una tabla a otra es el delta. Ese sí no puede ser diferente. Puede ser que aquí me dio el delta 1200 BTU por libra y en la otra tabla me dio 1520. Hay que decir que algo anda mal, ¿no? El cambio no puede ser diferente. Por eso es que lo importante es eso, en ingeniería, ¿ya? Y para eso las tablas nos permiten resolver ese problema. Entonces, el uso de la tabla, ahora que están tomando el curso, es importante aprender a utilizar la tabla, conocer bien la tabla. Luego hay información y hay software donde usted coloca las propiedades, presión, temperatura, y el programa le dice cuánto es la entalpía, la entropía, ¿ya? Pero primero tenemos que aprender a cómo utilizar esa tabla para luego entrar a esos software. Si no, nos hacemos empíricos, ¿no? Entonces tenemos que ver el origen de las cosas, ¿no? Para saber y entender después de mejor manera todo ese software que existe para todas estas cosas de propiedades termodinámicas, ¿no? Entonces, esa es una cosa de las tablas. Otra cosa en las tablas es que si nosotros pudiéramos graficar la variación que tienen las propiedades, tendríamos que en general hay una condición en donde la variación tiene una pendiente más o menos de pongamos que aquí comienza la curva. Pongámosle que por aquí termina la curva. Ustedes revisan la tabla y la tabla tiene, cuando va dando los estados consecutivos, comienza, por ejemplo, la tabla 1 con temperatura, comienza de grado en grado. Dice 33 grados F, 34, 35, 36. Después más adelante le comienza a hablar de 35, de 45, 50, 55. Más adelante comienza de 10 en 10, de 50 en 50. Ya, entonces van variando los rangos de los valores consecutivos. ¿Ya? Eso está dado en función de la forma como está variando una propiedad de un estado a otro. Y están dados de tal manera que se pueda interpolar linealmente. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, tengo que buscar una propiedad que está a una temperatura de 283.6 grados Fahrenheit. Y yo tengo que la tabla tengo que la tabla dice 280 grados Fahrenheit y el siguiente valor de la tabla es 285 grados Fahrenheit. Entonces, el valor que yo tengo no es el que está exactamente tabulado, pero tengo que buscar entre qué valores consecutivos de la tabla se ubica el punto que yo quiero. Este.
Entonces, los intervalos entre valores consecutivos están puestos en la tabla de tal manera que se permita hacer una interpolación lineal. ¿Qué es una interpolación lineal? Una regla de 3. ¿No? Entonces tengo esto. Así, así, así. ¿Ah? Entonces dice, este es el valor que me da la tabla, un valor. Este es el otro valor que me da la tabla. ¿Ya? Y yo tengo mi valor por aquí. Este es el valor que yo quiero. ¿No? Eso quiere decir que aquí en la tabla, ahí ese punto está por aquí en un lugar. No lo han puesto así porque entonces aquí habría una secante, ¿no es cierto? Ya no sería el valor de la línea. Entonces busco una parte donde el arco todavía lo puedo representar con un tramo de recta. Ahí, ¿ves? Ahí estoy. ¿Ah? Entonces voy a interpolar. Este es un valor que me da la tabla y este es el otro. Y yo quiero este valor de aquí. O sea, este es mi valor y quiero hallar esta propiedad de acá. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando esta propiedad varió de aquí a acá, por ejemplo, en este caso, 5 grados Fahrenheit, ¿cuánto varió esta propiedad de acá? Por ejemplo, la entalpía. Cuando la temperatura aumentó de aquí a acá 5 grados, la entalpía aumentó tanto. Entonces tiene temperatura, entalpía. Aquí 5 grados y acá cambió, yo qué sé, 125 BTUs por libra. ¿Ya? Entonces digo ahora, si aumenta de aquí hasta acá solamente 3.6, ya no es los 5 grados de aquí a acá, ¿cuánto aumentó acá? Entonces esto es 3.6 por 125 sobre 5 igual a tanto. Entonces a este valor de aquí, al valor que le da la entalpía aquí, le sumo ese valor que va a salir ahí. No. Esa es una interpolación lineal. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora, usted coge la tabla y ya sea hasta el máximo valor o hasta el menor valor. ¿Ya? Y entonces usted dice, oiga, y si la tabla aquí me da hasta 1200 grados Fahrenheit, y si tengo 1250, ¿sabes? Está fuera de la tabla. Entonces, si está fuera de la tabla, las tablas están hechas de tal manera, fíjense, que el último valor de la tabla, fíjense, aquí yo asumí que la parte de curvatura, o sea, el arco, llegó hasta aquí. Ya. Pero la tabla coge un tramo de donde la pendiente comienza a ser recta. ¿Ya? Y entonces ese último tramo de la tabla, ese último intervalo, es el primer tramo de la parte de pendiente constante. Entonces eso me permite extrapolar. Entonces, ¿cómo hago la extrapolación? Dice, cuando esto aumentó de aquí a acá, ¿ya? Esta propiedad aumentó tanto. ¿Ya? Si lo que yo tengo es esto, ¿ya? ¿Cuánto aumenta la propiedad? ¿Sí ve? Sigo haciendo la semejanza de triángulos, ¿ya? Sino que ahora, a partir de este, encuentro este. Entonces, eso es una extrapolación lineal, que lo mismo va a ocurrir del lado de acá. Si aquí comienza el arco, el primer intervalo que le va a la tabla es este, que le permite hacer una extrapolación lineal. ¿Vamos? Algo más. La referencia arbitraria. Estas tablas, a ver,
Mire, dijimos en la clase anterior, cuando hablábamos de la diferencia entre estado y fases, decíamos que las fases son regiones homogéneas. Cuando decimos regiones homogéneas es que de un punto a otro cercano, la variación de la propiedad termodinámica es una variación más o menos tenue, ¿ya? Diferente es cuando yo tengo, por ejemplo, un recipiente, un vaso con agua, y le pongo aquí un terrón de hielo, que es también H2O, y lo tapo aquí, entonces hay moléculas estas que saltan, y aquí en este aire tengo también H2O. Esto está en fase líquida, esto está en fase sólida, y esto está en fase gaseosa. Pero si yo mido la densidad de este H2O aquí, tiene un valor, el H2O acá tiene otro valor bastante diferente, y acá tiene otro valor más diferente todavía, ¿ya? Otra cosa es que, por ejemplo, yo puedo encontrar una densidad aquí que es casi la misma que acá. Por eso puedo considerar que el estado es más o menos de equilibrio. O sea, la diferencia entre el valor de la propiedad en un punto y los siguientes es pequeña, ¿no? Se desvía un poco de la media, diferencialmente de la media de todos los valores, ¿ya? Porque en los sistemas reales nosotros asumimos el estado de equilibrio. Porque tiene un recipiente con una sustancia almacenada, nunca va a tener las mismas propiedades en una parte y en la otra, ¿no? Pero hay, como está en la misma fase, hay un promedio estadístico que es con el que uno indirectamente trabaja, ¿ya? Y entonces cada uno de esos estados tiene valores de las propiedades que más o menos se parecen a esa media estadística y tienen una diferencia diferencial, ¿no? Por eso es que lo podemos graficar en el punto de estado, en el gráfico, como que está en equilibrio, ¿ya? Esas son las consideraciones que hay que hacer en ingeniería para poder resolver los problemas, ¿no? Entonces, en el caso que nos interesa a nosotros en este curso, vimos que la parte fundamental, una de las partes fundamentales del curso es el estudio de los ciclos. Y el estudio de los ciclos lo hacemos es porque en el análisis de los ciclos de poder y en el análisis de los ciclos invertidos hay que utilizar una serie de elementos y de herramientas termodinámicas, físicas, matemáticas y químicas, ¿no?, que a nosotros nos permiten adquirir un conocimiento de cómo manejar estos sistemas en donde están ocurriendo procesos en los que intervienen manifestaciones de la energía, ¿ya? No es que vamos a estar todo el día haciendo cálculos de ciclos de poder, ¿no? Y nosotros aprendemos aquí a resolver problemas de ciclos de poder, ciclos de generación térmica, ¿ya? Cuando dicen, oye, también hay generación hidráulica, ¿ya? Entonces, ¿y cómo es la cosa? No es que yo voy a trabajar siempre en una planta térmica donde se genera energía, ¿ya? No es porque no siempre va a trabajar en esa planta o siempre va a estar en esa planta que tiene que aprender. Esto tiene que aprender porque es la parte que a nosotros nos va a permitir adquirir la formación para manejar estos sistemas en donde intervienen manifestaciones de la energía, que es la parte fundamental de nuestra carrera. El asunto energético y el asunto de fluido. Por eso es que les decía en la clase anterior, todos los sistemas o casi todos los sistemas que analizamos en ingeniería son un fluido, ¿ya? Hay otros sistemas que también se pueden analizar igualmente, pero la mayoría son ellos. Lo que aquí aprendemos nos va a servir para cualquier otro sistema, ¿ya? Entonces, para el estudio de los ciclos de poder necesitamos tener un conocimiento más o menos cabal de lo que son las fases. Acuérdense que todas las sustancias que existen en el universo pueden existir en las tres fases, que son sólidas, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿no? Entonces, las sustancias
se manifiestan en cada una de estas fases para ciertos valores de las propiedades termodinámicas. No puedo yo decir que a cualquier presión y cualquier temperatura yo puedo tener una sustancia en fase gaseosa o líquida o sólida. No. Las sustancias para ciertos valores de las propiedades se manifiestan en una cierta fase, ¿no? Yo puedo maniobrar los valores de las propiedades para ubicar un cierto estado, pero según las características moleculares de la sustancia, esta, según esos valores de las propiedades, se va a ubicar en alguna de las tres fases, ¿no? Entonces, tridimensionalmente se puede hacer una representación de cada una de esas condiciones, usando por ejemplo presión, volumen y temperatura. Y con cada una de esas condiciones ir graficando en el espacio, ¿no?, dónde están esos puntos para determinar la forma que tienen esas regiones. Y es así como se ha encontrado lo que se llaman las superficies termodinámicas. Y de las superficies termodinámicas vamos a ver que salen los diagramas termodinámicos. Todos los que quieran. ¿Ya? Son proyecciones perpendiculares, ¿ya?, haciendo cruces de planos que nos permiten determinar esa. Entonces las sustancias tienen más o menos la misma forma, ¿ya? A ver, por ejemplo, déjame ver, en las coordenadas PBT, estas las pueden ver. Yo tengo unos gráficos para verlos. Es importante poderlos visualizar, ¿no? Aunque ahora los pueden ver ahí los pueden ver en internet, ¿ya? Porque es importante poder visualizar cómo luce esto tridimensionalmente, cómo luce en el espacio, ¿ya?, para poder entender después por qué los diagramas estos que dibujamos en un sistema, en un plano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí le voy a dibujar uno que tiene presión, volumen, temperatura. A ver. Esta es una superficie que tiene varios componentes que están a diferentes ángulos. Por ejemplo, este es un volumen. Imagínense que esta coordenada que le he puesto así está perpendicular a este tablero, ¿ya? Entonces voy a pasar un plano así, por aquí. Y entonces voy a cortar esto.
Y entonces esto se va a cortar. Si yo lo corto así, y este es el eje de la temperatura, todos los puntos donde este plano intercepte a esta superficie van a ser de temperatura constante. Están a la misma temperatura. ¿Ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, una línea que pase por aquí. Este punto que está aquí es el punto C mayúscula. C, punto crítico. El punto crítico es donde se confunden las dos fases, la líquida con la gaseosa. Póngale de una vez, punto crítico. ¿Ah? En esta superficie, a ver, esto tendría algo así. Aquí tengo esta superficie que es algo así más o menos. Después viene esta así. O sea, si yo miro esto así, veo que esto tiene una inclinación. Y aquí donde está esta recta hace como eje. Entonces tengo esta tiene esta inclinación y esta otra tiene otra inclinación, ¿no? Entonces voy a ver algo así. ¿Ya? Entonces, si yo miro eso en las coordenadas presión, temperatura. Si yo miro las coordenadas presión, temperatura, tengo este es el punto C. O sea, esto lo estoy mirando así, ¿ven? ¿Ya? Entonces veo que esta parte de aquí es el perfil de esto de aquí. La otra parte que está casi a la derecha es el perfil de esto de acá. Y esa otra línea que está para allá es el perfil de este plano de aquí. ¿Ya? Entonces esto sigue teniendo una forma ¿ya? Entonces, aquí se ubican todos los estados que corresponden a la fase sólida, en toda esa cara. Esto sigue, pues. Está cortado. ¿Ya? Acá está todo lo que es líquido. Entonces, esta franja es sólido más líquido. En esa franja están mezclas de las dos fases en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que están las dos fases a la misma presión y temperatura. No es que tengo un vaso de agua con hielo. No, están las dos fases en equilibrio. Es como que hubiéramos emulsionado, como que hubiéramos las dos cosas mezcladas, ¿no? En equilibrio, están a la misma presión y temperatura. El vaso de agua con hielo, pues el hielo tiene una temperatura y el agua otra. No está en equilibrio. Por eso es que el hielo se sigue derritiendo, ¿no? Aquí es la gaseosa. Ahí están el vapor. El vapor, acuérdese, que es la parte de la fase gaseosa que se puede condensar. Ese es el vapor, ¿eh? La diferencia entre vapor y gas es que el vapor se puede condensar, el gas no. No admite cambio de fase, el concepto de gas.
Y entonces esta área que está aquí, esta tiene líquido más gaseoso. Hay mezclas de líquido con vapor. Todo lo que está aquí en esta superficie. Y esta parte de aquí debajo tiene sólido más gaseoso. Fíjense. Y esta línea que está aquí es la línea de punto triple, que en este diagrama la representamos con esta letra B. Entonces, B ¿qué es el punto triple? Es el punto en donde coexisten las tres fases en equilibrio. Sólido, líquido y gaseoso están a la misma presión y temperatura. ¿Ya? En este diagrama es una línea, en este diagrama de acá es un punto, y entonces este diagrama, a su vez, contiene aquí lo que es sólido, lo que es líquido y lo que es gaseoso. Este es el punto crítico. Hasta ahí llega esa línea. Esa línea llega hasta ahí. Esta sí sigue largo. ¿Ya? Aquí el problema es hasta dónde es líquido y cuándo empieza a ser gas. ¿Ya? Cuando yo paso con una línea de presión, voy a poner aquí una presión así. Esta es una línea de presión constante. Paso de aquí, paso de esta fase a la otra, ya hay un cambio brusco. O sea, cuando paso de sólido a líquido, los valores, por ejemplo, solamente tomando el valor de la densidad o el volumen específico, tiene un cambio drástico el valor. ¿Ya? Cuando pasa de una fase a la otra. Aquí hay una región arriba del punto crítico, ¿no? En donde los estados, ¿no es cierto?, son condiciones un poco como difusas, no están exactamente definidos como un verdadero cambio de estado de un punto al siguiente, como ocurre cuando paso de esta región a la de acá. Aquí pasa bruscamente de sólido a líquido, ¿ya? Bruscamente, tiene un terrón de hielo y lo pone ahí y entonces comienza a derretirse. Ese líquido que se va formando tiene unas propiedades que son drásticamente diferentes sus valores a los que tiene como sólido. ¿Ya? Aquí la sustancia va pasando poco a poco de una fase a la otra, no cambia bruscamente. Por eso es que en las tablas, esas regiones, cuando definen las curvas para esos valores, son unas expresiones, nosotros las podemos ver ahí en las tablas, ¿no?, un poco complicadas para poder determinar con datos que se obtienen experimentalmente y luego ir haciendo las interpolaciones, ¿no?, para hallar los valores en esa zona. ¿Ya? No hay encima del punto crítico una línea que nos diga hasta aquí es líquido y de aquí para allá es vapor. ¿Ya? Ahí es una región donde la sustancia va cambiando en una forma pausada de una fase a la otra. No hay cambios bruscos. ¿Vamos? Entonces, por eso nosotros decimos, aquí es fase líquida, aquí es fase gaseosa. Por aquí hay una región en donde la fase líquida y la gaseosa se confunden. Por eso le decía que el punto crítico es el punto donde se confunden las dos fases. ¿Ya? Se confunden. Entonces, nosotros vemos en las tablas las variaciones entre líquido saturado y vapor saturado. Entonces vemos que ahí en el punto crítico la tabla dice 0. Porque los valores tanto de líquido saturado como de vapor saturado son iguales. Son los mismos. Entonces el cambio, el delta, es 0. ¿Ya? Este es para el caso de las sustancias que cuando se están congelando, se están solidificando,
su volumen disminuye, o sea, se contraen. Eso ocurre con la mayoría, con la casi totalidad de las sustancias, ¿ya? Una sustancia que usted le comienza a quitar energía, la comienza a enfriar, ¿ya? Su volumen comienza a contraerse, comienza a disminuir, ¿ya? Y entonces la representación en este diagrama es esta, y en este diagrama de 3 dimensiones es esta. Este diagrama de aquí se constituye por lo que representa en lo que se llama el diagrama de fases. Entonces, cuando le pregunten qué es el diagrama PT, es el diagrama de fase. O si le dicen qué es el diagrama de fase, un diagrama de coordenadas PT. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Ahora, hay una sustancia, que es precisamente con la que más tenemos que lidiar, que tiene un comportamiento en una parte diferente al resto de la sustancia. Como ustedes saben, el agua, o sea, el H2O, ¿verdad? Cuando se solidifica, cuando se congela, cuando se está congelando, solo cuando se está congelando, su volumen aumenta. ¿Ya? Solo cuando se está congelando. Cuando está como líquido, cuando está como vapor, se comporta igual que las demás sustancias. ¿Ya? Entonces, eso de ahí, lo vamos a representar. Déjenme ver. Yo voy a ver si les pongo ahí en el C-Web unos diagramas. ¿Ya? A ver, déjenme ver si lo hacemos acá. Es importante tratar de visualizar esto en 3 dimensiones para poder entender después los diagramas en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, este viene así. Fíjense, aquí donde lo que corresponde al sólido de allá es esto. Esta es la línea de punto triple. Fíjense que esta superficie viene así, y esta de aquí, que yo la veo acá, acá no la estoy viendo. Está del otro lado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Este es sólido, este de acá es líquido, este de aquí, si yo lo veo del otro lado, es así, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a poner aquí una línea, voy a cruzar esto. Imagínense que esto está, que esto está en el espacio. Tiene las mismas coordenadas, ¿no? Entonces voy a pasar un plano horizontal, ¿ya? Y entonces esto se va a cortar. Esto se va a cortar
aquí es la línea punteada, este pedacito de aquí, ¿ves? Aquí viene así. Este si yo lo corto así, ¿ves? Con un plano. Entonces, esta línea de aquí va a ser de presión constante. ¿Ya? ¿Sí lo ven? Aquí tengo el punto crítico. ¿Ya? Aquí tengo la fase gaseosa. Aquí es líquido más gaseoso. Aquí es sólido más gaseoso. Aquí abajo ocurre la sublimación, ¿no? Cuando el proceso está ocurriendo debajo de la temperatura de punto triple, la sustancia pasa directamente de sólido a gaseoso. Va cambiando, ¿no es cierto? El sólido se va evaporando, ¿ya? A medida que va pasando de aquí para allá hasta que todo se hace gaseoso, ¿no? Ahí ocurre la sublimación, ¿no? En el otro caso ocurre la evaporación o la condensación, según para el lado que vaya. Vamos a ver eso. Fíjense, si yo tengo un sistema, póngase aquí, le voy a poner una frontera móvil, sin fricción. Aquí va a estar la sustancia. Inicialmente, voy a poner aquí fase gaseosa. Entonces aquí tengo que está actuando esta fuerza gravitacional que está actuando sobre esta sección transversal constante. Entonces, esta fuerza actuando sobre esta cara va a producir por unidad de área esta presión. Y como siempre voy a tener la misma fuerza, o sea, el mismo peso aquí. No, le puedo sumar la presión del medio circundante también, pero esa la considero como que es constante. Si esta que está actuando aquí encima es constante y esta área es constante, entonces el proceso es a presión constante. ¿No? Este es un proceso a presión constante. Entonces, a este proceso le voy a quitar energía. ¿Cómo le quito energía? A ver, poniéndolo en contacto con una región que esté a menor temperatura. O sea que el calor fluye por sí solo de mayor a menor y ahí se comienza a enfriar. ¿No? Bueno. Entonces, voy a considerar que estoy por aquí. Esta es fase gaseosa. Entonces lo comienzo a quitar energía. Entonces, se empieza a venir para acá, ¿ves? A lo que se viene para acá, si esto yo lo miro así, entonces se está viniendo así, ¿ves? O sea, comienza a disminuir la temperatura también, ¿ves? ¿Ah? Hasta que llega aquí. Cuando llega aquí, en este punto, en las tablas lo representa con el subíndice G. G para la tabla quiere decir vapor saturado. Vamos a verla. Y entonces una vez que llega ahí, la presión y la temperatura se mantienen constantes, ¿ves? Ya no sigue viniendo para acá. Se comienza a ir así, paralelo al plano de la temperatura. Porque los cambios de estado, en el caso de líquido y vapor, ¿ya? Cuando se evapora o cuando se condensa, son a presión y temperatura constantes. Por eso es que para estos sistemas de dos fases en equilibrio, la presión y la temperatura no son independientes. Por eso cuando usted da la condición o estado de un sistema que está en esta región, donde existen las dos fases, no puede definir el punto dando presión y temperatura. Tiene que dar presión y volumen específico, o entropía específica, o entalpía, o calidad, alguna otra cosa, para poder ubicar el punto. Porque a esa presión y a esta temperatura están todos esos puntos de aquí hasta acá. Entonces yo necesito algo donde cortar esto para ubicar el punto. Entonces, llega aquí y comienza a presión y temperatura a condensarse. Cuando llega aquí a este punto, cuando termina la condensación, todo es líquido y ese líquido se llama saturado y se representa con el subíndice F. Entonces, cuando vean la tabla H sub F quiere decir entalpía de líquido saturado.
¿Está claro? Muy bien. Entonces llega ahí y se comienza, y esto de aquí, este émbolo se va para abajo. Va disminuyendo el volumen, ¿sí ves? A lo que me voy yendo para allá. Esto se está yendo para allá, ¿ves? Está disminuyendo el volumen. Con la misma masa. Entonces, comienza ahora sí comienza la temperatura. Ya la presión y la temperatura ya son independientes ahora para una sola fase. Y comienza a enfriarse. Le sigo quitando siempre energía aquí. Entonces, cuando llega a este punto de aquí, es el punto aquí, esto está en la cara que está allá a la vuelta, la que no puedo ver. Tenía que meterme en el tablero para mirarla por allá atrás. ¿Ya? Cuando llega a este punto, en ese punto, este es un segundo líquido saturado. Porque a partir de esa condición comienza a congelarse, comienza a solidificarse. ¿Ya? Entonces, a lo que el punto de estado comienza a moverse para acá, ven que el volumen comienza de aquí a irse para acá. Entonces comienza a aumentar el volumen hasta que se congeló todo. Una vez que se congeló todo, ahora sí, una sola fase, sigue así, comienza a contraerse. Entonces, por eso es que cuando usted coge y deja, por ejemplo, supóngase que es un vaso de un vidrio no muy duro, con H2O en un congelador, ¿ya? Te lo deja ahí, lo va a ver al otro día, y el vaso está roto, y está ahí el cilindro de hielo. ¿Ya? Entonces, si puede meter las manos en el congelador para que no se derrita, coge el pedazo de hielo, ¿no? Lo coge y coge, supóngase que se ha roto en 2 pedazos. ¿No? Entonces, usted coge, pone los 2 pedazos con el cilindro de hielo ahí dentro, tac, 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 se mueve el pedazo de hielo. ¿Ya? Quiere decir que sufrió una contracción cuando se congeló. Pero ¿y cómo es que se rompió? Se rompió porque cuando comenzó a congelarse, ¿no es cierto?, la fuerza de las moléculas fueron tales que la resistencia del vaso no aguantó, porque el vidrio es muy rígido y no absorbe deformación, entonces se rompió. Si hubiera sido un recipiente muy duro y las moléculas no se congela. No. Si las moléculas no se pueden mover, no se congela. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, también es cierto que el vidrio es un material como cualquiera, que cuando se enfría también se contrae, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso también, que cuando se está congelando el agua, el volumen está aumentando y el tamaño, la capacidad del vaso se está reduciendo. Entonces hay un doble efecto que hace que se rompa más rápido. Cuando usted coge esto, enfría el vapor, lo condensa, lo enfría, el volumen siempre va disminuyendo, ¿ves? Cuando llega a este punto, comienza a congelarse. Cuando comienza a congelarse, las moléculas se abren, se dilatan. ¿Ya? Y una vez que ya se congeló, le sigo quitando energía y entonces ese sólido ya se comporta como cualquier material, se contrae. Por eso es que cuando usted coge, le digo al otro día que está esto roto, mete las manos ahí en el congelador, arma el vaso así de nuevo y le mete el cilindro adentro y queda tac, 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 está flojo, o sea, ya sufrió una contracción. Entonces, ¿y cómo es que se rompió? Porque cuando se estaba congelando, aumentó el volumen. Entonces usted puede ir a un pueblo los días domingos a la feria y hace el truco para que crean que es mago. Dice, ¿cómo es que se rompió el vaso si el hielo está más chico? ¿No? Si el vaso es así medio cónico y que sea bien resistente, y está el agua aquí. Cuando comienza a congelarse, ahí ocurre algo. O sea, se le puede poner una filmadora ahí dentro para ver lo que está pasando. Entonces, ocurre primero esto. Ahí no se rompe.
¿ya? Ahí no se rompe, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando este quiere, ¿no? Entonces tiene una resistencia de las paredes del vaso, ¿ya? Que si significa mucho esfuerzo, entonces esta sustancia lo que hace es que se dilata, pero se va para acá. Se va para arriba. Ya una vez que se congeló, no se rompió el vaso, entonces usted tiene el este que ¡puc! Regresa acá abajo y queda, tuc, 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 tuc. Queda flojo porque se contrae cuando ya está congelado. ¿Estamos? Ese diagrama para el H2O, esto es para H2O. Por eso es que en lugares donde las temperaturas bajan bastante, ya tienen que las tuberías de las distintas aguas, de las aguas potables, aguas lluvias, aguas servidas, tienen que estar a ciertas profundidades debidamente protegidas y de ciertos materiales, ya, para prever la posibilidad de que pueda la tubería romperse cuando eso llegase a congelar, ¿no? Y entonces inclusive en los motores de los vehículos hay que ponerle una sustancia al agua para cambiar el punto de congelamiento, porque si se congela el agua dentro del bloque del motor, acuérdense que el bloque del motor es una fundición gris que no absorbe deformación, ¿no? Porque acuérdense que los motores de los vehículos trabajan a temperaturas altas y entonces no pueden deformarse a esas temperaturas, porque si se deformaran, imagínense que el motor se haga, ¿no? Como dibujo animado, ¿ya? Entonces quiere decir que no absorbe deformación. Y dentro de las paredes de ese motor hay agua que está circulando para sacar el calor que hay que rechazar, ¿no? Para que el sistema haga trabajo, ¿ya? Entonces, si esa agua se congela ahí dentro, y como el bloque del motor no absorbe deformación, puede partirse, ¿no? Puede partirse. Lo mismo en las tuberías, ¿no? Entonces, lo que se trata es de proteger, no poniendo una cosa dura que no se rompa, sino tratar de que no se congele el agua, ¿no? De eso se trata. No dejar que se congele el agua, porque el agua cuando se congela se dilata, ¿ya? Y es una fuerza molecular, es bien alta, ¿ya? Esto de aquí, puesto acá, es igual. La única diferencia es que la línea que separa sólido de líquido es así. Este es para el H2O. Entonces usted le pone que el diagrama es con esta línea cuando se contrae al congelarse y con esta línea cuando se dilata al congelarse. Estas líneas son más o menos, una sustancia tienen esto así, otra la tienen más así, otra la tienen más patucha, ¿ya? Pero es más o menos esa forma, ¿ya? Y entonces si usted tiene aquí por ejemplo, si tengo un vapor saturado, a lo que lo expansiona isentrópicamente se hace mezcla húmeda. Acá, si tengo un vapor saturado, a lo que se expansiona isentrópicamente se hace vapor supercalentado, ¿eh? Este es el ácido acético. Este es cualquier sustancia. Esta línea, que es la línea de saturación, tiene más o menos esa forma. Unas la tienen, le decía, más así, otras la tienen más plana, pero es en general así. Entonces, en esta línea de saturación, que es la que separa el líquido de gaseoso, aquí están las mezclas de líquido más vapor, ¿ya? Entonces, esta línea se llama línea de saturación. ¿Por qué se llama línea de saturación? Porque contiene los estados de saturación. Ya vamos a ver qué son esos estados de saturación, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí vapor, esto es aquí, del punto crítico hacia la derecha, están todos los estados de vapor saturado. A la izquierda del punto crítico, están todos los estados de líquido saturado, ¿ya? Por eso es que el punto aquí, en esta línea, se representa con el subíndice G y acá con F, ¿ya? En cualquier sustancia, si yo tengo un vapor saturado y le hago una expansión isentrópica, o sea, con entropía constante, lo hago que venga a presión menor, acá la presión es menor y baja la temperatura también, se hace mezcla de líquido y vapor. ¿Sí ve? En cambio, en el ácido acético, si yo tengo el vapor, este es el punto G, experimenta una expansión isentrópica, pasa a la región de la fase gaseosa, se hace vapor supercalentado. Tiene esa
esa connotación, ¿no? Ahora, para los sistemas que nosotros manejamos, lo que nos interesa es esta parte de aquí. ¿Ya? Y todo lo que veamos para estos sistemas de fase líquida y gaseosa, ¿ya?, se va a aplicar para sistemas de fase sólida y líquida. Por ejemplo, en el caso de algunas partes de la metalurgia, cuando se funden metales, ¿no es cierto? Estamos trabajando con fases sólidas y líquidas. Entonces, ahí nos interesa esta parte de acá, ¿ves?, de los diagramas. ¿Estamos? En los sistemas que vamos a manejar nosotros, de generación de poder, las fases que intervienen son la gaseosa o vapor y líquida, ¿ya? Entonces, de ahí surgen los diagramas termodinámicos. ¿Ya? Entonces, hay varios, ¿no? Ya tenemos el diagrama de fase, ese que está ahí, el PT. Tenemos otros diagramas que van a ser de uso frecuente. Más adelante, cuando veamos el ciclo invertido, ahí vamos a ver otros diagramas con otras coordenadas que son de uso frecuente también. Aquí yo puedo cambiar los valores de las propiedades. En lugar de presión poner o en lugar de volumen poner entropía, ¿no? Y los diagramas tienen más o menos la misma forma, ¿no? Así como están ahí. Entonces, cuando nosotros ya nos trasladamos a estos sistemas de fase líquida y gaseosa, ¿ya?, es importante tener en cuenta la forma que tiene la línea de saturación. En el diagrama PV, la línea de saturación normalmente es así. Aquí está el punto crítico. Es decir, el lado de la izquierda es bien empinado. El otro se abre así. Acá en el diagrama TS, esto es así. ¿Ah? Las líneas importantes. Fíjense, aquí voy a poner, esta es una línea de presión constante en este diagrama. Este es el punto G, este es el punto F. Este punto F, mire, todo está con valores, usted encuentra en los diagramas ahí en las tablas, hay estos diagramas con valores reales, ¿ya? En esta parte de acá, la información disponible no es muy abundante, ¿ya? Inclusive porque ocurren cambios energéticos pequeños, ¿no? Entonces, la mayoría de la información bibliográfica trabajan simplemente como que todo fuera líquido saturado, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomar en consideración que, por ejemplo, cuando estamos en una central de poder, las bombas que tienen que mover el fluido para meterlo en la caldera, van a coger un líquido saturado que tienen que comprimirlo para meterlo a la caldera. Y entonces las bombas son muy importantes, son unos elementos pequeños comparado con toda la instalación. La cantidad de energía que consumen porcentualmente es bien pequeña. Sin embargo, siendo pequeñas y consumiendo poco, si no funcionan, se para el sistema. Entonces nosotros, para el análisis, vamos a representar la parte de la línea de presión constante cuando entra a la fase líquida, la vamos a representar exageradamente separada de la línea de líquido saturado, para ver qué pasa entre el líquido saturado y este líquido que está en la fase líquida. ¿Estamos? Entonces, le digo que la mayoría de la información, simplemente cuando van de aquí a acá, no se toman ese trabajo, sino de aquí a acá lo ponen. Porque la diferencia entre las entalpías de este con este punto de acá a la misma temperatura casi no existe, ¿no? O sea, está en la segunda, tercera decimal, ¿ya? Pero termodinámicamente nosotros necesitamos saber qué es que está pasando ahí. Ahora, vamos a ver unas definiciones. Supóngase que
estamos aquí. Ahí tengo un líquido que tiene esta presión y tiene esta temperatura, entonces el punto 1. Ese es el vaso de agua que tiene usted ahí, que se va a tomar. Se va a tomar un poco de presión y un poco de temperatura. ¿Ya? Y entonces comenzamos a añadirle calor. Siempre estamos añadiendo. Siempre. No dejamos de añadirle calor. Vamos a ponerle aquí. Eso lo representamos con una Q, con un puntito ahí arriba, para indicar que siempre vamos a estar transmitiendo tantos BTUs por minuto o por segundo, como quiera. ¿Ya? Y entonces, como esto es una sola fase, la cantidad de energía que yo le añado es calor sensible. ¿Qué quiere decir calor sensible? Que cuando yo añado, ¡tup!, cambia la temperatura. Ese es sensible, ¿no? Entonces yo le añado una cantidad de energía y ¡tup!, pasa al siguiente punto. Y vamos a asumir como que le estoy añadiendo cuasi estáticamente, con unas gradientes de temperatura bien pequeñas para que el proceso sea reversible, y entonces yo me voy a ir así, un punto tras otro, un punto, un punto, un punto. Entonces este es el punto, le voy a poner una lupa aquí, para ver más grande el punto que está en la línea de saturación. ¿Ya? Antes de estar en ese punto hay otro punto, que todavía está en esta región. ¿Ya? Aquí todavía es líquido. Líquido, y acá es líquido. ¿Ya? Entonces, una vez que, como sigo añadiendo energía, hay el siguiente punto. El siguiente punto ya es un estado que está debajo de la línea de saturación. Entonces, este punto que está aquí, ese que estoy llamando líquido saturado. Ese punto, líquido saturado, es el estado de la sustancia inmediatamente antes del primer estado donde aparece la primera parte de vapor. Fíjense que debajo de esta línea, todo esto es vapor más líquido, todo lo que está aquí debajo. Vamos. Esto de acá es líquido, esto de acá es vapor. Entonces, el líquido es saturado cuando está en un estado inmediatamente antes del estado en el que aparece la primera parte de vapor. Ya. Entonces le sigo añadiendo energía, entonces esto comienza a evaporarse y va pasando el punto de estado para acá. Se va evaporando, evaporando, va disminuyendo el líquido y aumentando el vapor, hasta que llega aquí y se hace todo vapor. Antes de que todo se haga vapor, tengo un estado anterior. Y este estado que está aquí, que lo estoy llamando con la letra G, que es vapor saturado, es el estado inmediatamente después del estado en el que desaparece la última parte del líquido. O sea, ya todo se hizo vapor. Entonces, así va a ocurrir para las distintas presiones. De todos los estados que están contenidos acá, a la derecha del punto crítico, son condiciones de vapor saturado. Todos los que están a la izquierda, líquido saturado. Ahora, hasta ahí la temperatura se mantuvo constante. El calor que yo añadí, ¿no es cierto? Como no se manifestó un cambio de temperatura, porque el cambio de fase es a presión y temperatura constante, ese calor que añado se llama calor latente. El de acá es sensible, este es latente. Latente porque no se manifiesta un cambio de temperatura. Una vez que ya se saturó, entonces ahora ya tengo una sola fase. Entonces ahí sigo añadiendo energía, y entonces ya el calor ya es sensible y llego acá. A este punto vamos a ponerle 2. Ese punto 2 representa un estado cualquiera de la fase gaseosa. Así como tengo el punto 2 aquí,
puedo tener el punto acá, acá, ¿ya? Entonces, este va a representar un estado cualquiera en la fase gaseosa. ¿No? Ahora, este 2, que está en la fase gaseosa, se llama vapor supercalentado. No es recalentado. Recalentado, ya vamos a ver qué es recalentado. Puede ser que el recalentado llegue ahí mismo. Pero el recalentado es un proceso. ¿Ya? Esta acá es la condición. Ese vapor es supercalentado. ¿Ya? Es decir, todos los puntos, todos los estados, todas las condiciones contenidas en la fase gaseosa corresponden a vapor supercalentado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama supercalentado? Fíjense, a cada presión de saturación, esta es una presión de saturación, a cada presión de saturación corresponde una temperatura de saturación, que para la misma sustancia siempre es la misma. En cualquier lugar del universo, si yo tengo una sustancia que a esta presión comienza a evaporarse a esta temperatura, en cualquier lugar que yo esté del universo, cada vez que esté a esa presión, le añado energía y comienza a evaporarse. No es que, digo, cuando estoy a 232 grados Fahrenheit y 14.696 libras por pulgada cuadrada, le añado una cantidad de calor y comienza a evaporarse el agua a nivel del mar. Entonces, pero a veces, con 14.696, ahí sí mismo en el nivel del mar, puede ser que con 12.5, no hay eso. Tiene que ser esa presión de saturación con la correspondiente temperatura de saturación, que para la misma sustancia siempre es la misma. Por eso que en las tablas ustedes van a ver, en las primeras tablas, que hay presión de saturación y al lado está la temperatura de saturación. O sea, le comienzan a dar estas temperaturas así de saturación, ¿ves? Y a cada temperatura tiene una presión. O sea, a esta temperatura hay la correspondiente presión de saturación. A esta presión hay la correspondiente temperatura de saturación. Y siempre es la misma para cada presión. ¿No? Entonces, esta es la temperatura que tiene la sustancia. ¿Ya? Entonces, este vapor que está aquí se llama supercalentado porque su temperatura es mayor que la correspondiente temperatura de saturación a la misma presión. Hay otras temperaturas de saturación por acá, pero no corresponden a esa presión. Entonces decimos que este vapor es supercalentado porque su temperatura es mayor que la correspondiente temperatura de saturación a la misma presión. Esto de aquí. Esta diferencia entre estas dos temperaturas, entre la temperatura del vapor supercalentado y su temperatura de saturación, se llama grados de supercalentamiento. Por ejemplo, le dice, tengo un vapor que está a 220 libras por pulgadas cuadradas y tiene una temperatura de 800 grados Fahrenheit. Entonces le dice, y tiene 200 grados de supercalentamiento. ¿Cuál es la temperatura de saturación? Si le dice que tiene una temperatura de 800 y los grados de supercalentamiento son 200, entonces la de saturación debe ser 800 menos 200. Esa debe ser. ¿Vamos? Esos son los grados de supercalentamiento, ¿ya? Entonces acuérdense, todos los estados que están contenidos en la fase gaseosa son estados de vapor supercalentado. Y es supercalentado porque su temperatura es mayor que la correspondiente temperatura de saturación. Aquí le ponen grados de supercalentamiento porque así aparecen las tablas, ¿no? Superheated, dice. Superheated.
Si usted le pone, pues, SC, no se sabe qué es. Tiene que ser SH. ¿No? Ahora, este vapor lo cojo ahora, lo enfrío, lo condenso. Una vez que llega a ser líquido saturado, lo sigo y comienza a enfriarse hasta acá. ¿Ya? Este líquido que está aquí, 1, es la fase, es un punto cualquiera, el punto 1 es un punto cualquiera de la fase líquida. No. Este 1 puede ser ese 1 ahí, aquí, aquí, acá, acá, cualquier lugar de la fase líquida. ¿Ya? Y entonces, esos puntos, como el 1, que están en la fase líquida, son líquidos subenfriados o, este tiene dos nombres, o comprimido. O sea, estos estados que están contenidos en la fase líquida son estados de líquido subenfriado o comprimido. Vamos a ver por qué. A ver. Miren. Esta sustancia está a esta temperatura, ¿no? Esta es la correspondiente temperatura de saturación. A esta presión de aquí, que se convierte en una presión de saturación. Miren, las presiones de saturación son las que cortan a la línea de saturación. Y las presiones de saturación son subcríticas. Porque las presiones supercríticas, como esta de acá, no son de saturación. Porque no cortan a la línea de saturación. No. Estas temperaturas de saturación son las temperaturas que cortan a la línea de saturación. Esta temperatura por acá arriba ya no es de saturación, es una temperatura supercrítica. Entonces aquí por el punto crítico pasa una presión crítica y por aquí pasa una temperatura crítica. ¿Vamos? Entonces acuérdense que temperaturas y presiones de saturación son las que cortan a la línea de saturación. ¿Ya? Este punto 1, que corresponde a un estado de la fase líquida, es líquido subenfriado, porque su temperatura es menor que la correspondiente temperatura de saturación a la misma presión. ¿Sí ven? Entonces la diferencia es el delta T sub SC. Ahí sí, subcool, subenfriado. ¿Por qué le dicen comprimido? Miren. Voy a pasar esta línea de temperatura por aquí, ¿eh? Hasta acá. Fíjense. Este sigue siendo el mismo estado 1. Ahora, esta temperatura de saturación hago que corte a la línea de saturación y aquí en este punto hay la correspondiente presión de saturación. ¿Vamos? Entonces, esta sustancia ahora está a esta presión y a esta temperatura. Entonces, este es un punto G de líquido saturado. Entonces, ¿por qué se llama el mismo punto? Es subenfriado porque su temperatura es menor que la correspondiente de saturación a la misma presión. Por eso es subenfriado. Y es comprimido porque su presión, esta de aquí, su presión es mayor que la correspondiente presión de saturación a la misma temperatura. ¿Sí ve? Entonces acuérdense que es subenfriado porque su temperatura es menor que la correspondiente temperatura de saturación a la misma presión. Y es comprimido porque su presión es mayor que la correspondiente presión de saturación a la misma temperatura. Eso que quede claro, porque con eso vamos a estar trabajando y con eso vamos a usar debidamente las tablas. Ya. Todo lo que está aquí, debajo de la línea de saturación, se llaman mezclas húmedas. ¿Ya? Entonces, para hablar de la mezcla húmeda, entonces, sistemas de dos
fases. En este caso, el sistema de dos fases va a ser la mezcla húmeda. La mezcla húmeda en equilibrio va a ser el líquido saturado más vapor saturado a la misma presión y temperatura. Ese sistema de dos fases, constituido por esta mezcla en equilibrio, va a constituirse en el sistema termodinámico de los ciclos que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, voy a coger este punto de aquí. Bueno, se supone que esto es Voy a ponerle R como referencia. Ese punto R representa un estado de mezcla húmeda, ¿ya? Que son los estados que están contenidos debajo de la línea de saturación. Como es un punto que lo puedo graficar, es un estado de equilibrio, ¿ya? Entonces, ese estado de equilibrio que representa la mezcla húmeda está constituido por una parte de este líquido saturado y otra parte de este vapor saturado. Entonces, esa mezcla húmeda ¿no? Es una mezcla saturada y en equilibrio. Es saturada porque está constituida por líquido saturado y vapor saturado, y está en equilibrio porque tiene la misma presión y temperatura ambas fases, la líquida y la gaseosa, ¿no? O como dicen ahí al lado, ambas dos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía, que para determinar la condición o estado de una mezcla húmeda, necesitamos conocer la temperatura o la presión. La temperatura o la presión, no las dos. Las dos me sirven, la presión y la temperatura me sirven cuando estoy en una sola fase. Ahí son independientes. Pero aquí no. Porque el proceso es a presión y temperatura constante, cualquier proceso de aquí a acá. Cuando se condensa o cuando se está evaporando. ¿Ya? Entonces la presión y la temperatura en los cambios de fase no son propiedades termodinámicas independientes. Entonces necesito otra propiedad. ¿Ya? La otra propiedad, hay unas líneas que pasan, que vienen más o menos del punto crítico, y por acá son casi paralelas a la línea de saturación. A ver. Estas son las líneas que se llaman X, calidad. Entonces yo tengo aquí una línea que pasa por aquí, donde está este punto de referencia, y este le voy a poner que sea X
sub R. ¿Qué es la calidad? La calidad es la parte de vapor saturado contenido en la mezcla húmeda. Vamos. Esa es la calidad. Y esa parte se puede representar en tanto por 1 o en tanto por ciento. ¿Ya? En tanto por 1. Quiere decir que la masa de la mezcla húmeda sea igual a 1 libra de masa. Tanto por ciento es cuando esa masa en lugar de 1 es 100, ¿no? Entonces, 1 libra masa de mezcla húmeda, ¿ves? Es igual a 1 parte de masa de vapor saturado más, no, es sin esto, 1 parte de líquido saturado. Esto de aquí es la calidad. Y este de aquí es la humedad. De la mezcla. Entonces, quiere decir que X más Y es igual a 1. Y Y es igual a 1 menos X. En este punto de aquí, yo tengo la entropía S sub R, que será un valor, suponga que la estoy midiendo desde aquí. Ya. Fíjense, cuando esto llega aquí, o sea, el líquido comienza a ser caliente y comienza a evaporarse, ¿no? Aquí todo es líquido y comienza a aparecer la primera parte de vapor, va aumentando la masa de vapor, o sea, aparece, todo es líquido y entonces comienza este a aumentar y este a disminuir, va aumentando, este disminuye, hasta que todo se hace vapor. Cuando llega a G, cuando llega aquí, ¿ya? Entonces, quiere decir que este porcentaje de aquí y este porcentaje de acá, comparado en todo esto de aquí. Si yo cojo en un diagrama TS, como el que está ahí en las tablas, y ubico el punto, el punto está aquí, y quiero determinar la calidad, entonces yo, si no tengo suficiente información, cojo una regla, mido de aquí a acá, entonces tengo esta distancia, cojo la misma regla y mido de aquí hasta acá, mido esta distancia, entonces divido ese valor de ahí, bueno, no le ponga X, sino A, divido ese valor A sobre D y me debe dar X. Si este valor de acá se llama B y divido ese B para D, ese debe ser Y. ¿Estamos? Entonces, la entropía de SR
está constituida por la masa de líquido saturado y por la entropía de líquido saturado, más la masa de vapor de la mezcla por la entropía de vapor saturado. Eso quiere decir, puesto en tanto por 1, que esto se llama Y y esto se llama X. ¡Vamos! Entonces, ahora ya voy a generalizar esto. En lugar de S le voy a poner S simplemente, cualquier entropía en la región de mezcla húmeda. ¿Ya? En lugar de Y voy a poner 1 menos X. Entonces aquí tengo SF menos X SF más X por SG. Vámonos acá arriba. Por aquí nos venimos acá. S es igual, voy a ordenar esto, a SF más, voy a poner X SG menos SF. ¿Está bien? En la tabla, cuando le da valores de líquido saturado, por ejemplo, la entalpía, le dice, esa es la entalpía del líquido saturado. HG, la entalpía de vapor saturado. Y el cambio de aquí a acá, o sea, cuando pasa de HF a HG, o de SF a SG, o de V sub F a V sub G, lo que sea, cualquier propiedad, ¿ya? Entonces, esto lo representa como un delta H, y ese delta H es HG menos HF, que la tabla en lugar de poner delta pone el subíndice FG. Para la tabla, la variación que hay de líquido saturado a vapor saturado lo representa con el subíndice FG. O sea que ese FG realmente es un delta. ¿No? Y el caso particular que cogí de la entalpía, ese sería el calor latente de cambio de fase, porque es a presión constante. ¿No? Y entonces, ese es igual a CP delta T. ¿Ya? No, ese es igual, perdón, ese es calor sensible, ese es igual a delta H. O sea que HFG es el calor latente de cambio de fase. Esa es la cantidad de energía que necesita una unidad de masa para a esa presión y temperatura, ya sea evaporarse toda o condensarse toda. ¿Ya? El calor latente de vaporización es igual al calor latente de condensación, pero con signo cambiado. En el uno añado, en el otro rechazo. ¿Ya? Entonces, aplicando eso acá, yo puedo escribir que SF es X por SFG. ¿Qué es lo que tengo? Vamos acá. Tengo que la entropía de este punto, esta, ¿eh? Es la entropía esta de aquí, esta entropía de aquí es SF, ¿no? Más este pedazo de acá. ¿Cuál es este pedazo de acá? Es este tramo de aquí dividido para esto, que eso es X. X por todo este valor. ¿Sí? O sea que tengo, para llegar a este punto tengo esto más este porcentaje de toda esta línea. Vamos. Lo mismo hubiera sido si en lugar de haber puesto que Y es igual a 1 menos X, si hubiera puesto X igual a 1 menos Y, me hubiera quedado, pueden ustedes hacer el ejercicio, me hubiera quedado que SR era SG, o sea, todo esto de aquí hasta acá, menos este pedazo de acá. O sea, me hubiera quedado que S es igual a SG menos Y por SFG.
Esta es la que más vamos a utilizar, con calidad. ¿Sí está claro? Entonces, igualito hacemos para la entalpía, para el volumen específico, para la energía interna, ¿ah? Y entonces de esa manera determinamos las propiedades de las mezclas húmedas, ¿no? Acuérdense que aquí terminamos esta parte, de aquí a la próxima clase, y deben estar, o sea, usted póngase ejercicios, coja un diagrama TS que está ahí en las tablas, ponga un punto, de aquí hay un diagrama TS que tiene buen tamaño, o pueden bajar uno ahí de él, este de aquí, ¿ven? Este es el diagrama TS del H2O, ¿eh? Fíjense que en este diagrama, la parte del líquido comprimido, no hay información. Recién aparece la primera línea de presión cuando la presión es de 5.500 libras, ¿eh? 5.500 libras, que es una presión supercrítica. Para presiones menores, simplemente no toman en cuenta los cambios, que nosotros lo vamos a poner aquí exageradamente, porque vamos a ver cuando una bomba comprime, qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Eso es importante para analizar las bombas. ¿Ya? Entonces aquí en este diagrama usted puede hacer ejercicios, coger un puntito por ahí y puede escoger donde le coincidan las líneas para que compruebe si está haciendo bien los cálculos y saber, tengo la mezcla húmeda aquí, tiene tal presión y tal calidad. A ver, vamos a usar la tabla. Entonces comienza, vamos a sacar la entropía de líquido saturado, de vapor líquido saturado. Luego saco esta, hago la operación para ver si me está saliendo la entropía que dice aquí abajo. Haga esos ejercicios, que eso le va a servir el día del examen y no esté mirando así para ver si le sale un espejismo, ¿no? Vamos. A ver, vamos a pasar la lista a los que no vinieron al comienzo.